Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente muchos de ustedes están sintiendo ahora mismo, la soledad. Y no es un tema deprimente, es todo lo contrario. Para ayudarnos a explorar esto, tenemos a dos de los pensadores más importantes del siglo XX, Carl Rogers y Viktor Frankl. Dos hombres que dedicaron sus vidas a entender la mente humana, a la experiencia real de las personas. Carl Rogers revolucionó la psicología al atreverse a hablar de empatía, de aceptación incondicional, de lo que significa realmente ser visto por otro. Viktor Frankl, él vivió lo peor que puede vivir un ser humano y descubrió que incluso en el infierno la vida tiene sentido. Hoy, ellos van a responder las preguntas que más se hacen en 2025 sobre la soledad, las preguntas que ustedes se hacen y, lo más importante, van a dar respuestas que realmente pueden cambiar algo. Así que, si te sientes solo en este momento, si tienes miedo de admitirlo, si no entiendes por qué te sientes así, quédate con nosotros. Esto es para ti. Carl, empecemos con la que probablemente es la pregunta más perturbadora de 2025. Tenemos a gente con 1000 followers, conectada 24/7, recibiendo mensajes constantemente, pero sintiéndose completamente vacía. ¿Cómo es posible? Ay, mira, es que eso que describes, eso es exactamente lo que yo veía en mis consultorios hace décadas, ¿eh? Personas rodeadas de familia, en iglesias llenas de gente, en cenas sociales, y completamente solas. Y yo me preguntaba, ¿qué se me está escapando? ¿Qué hay en la soledad que no es simplemente no estar acompañado? Y entonces lo descubrí. Tiene que ver con algo fundamental, con sentirse visto. ¿Ves? La soledad no es la ausencia de gente, la soledad es la ausencia de ser comprendido. Mira, cuando estás en redes sociales, ¿qué pasa? Ves caras, recibes likes, alguien comenta, «¡Qué bien te ves!» o «¡Qué viaje tan increíble!». Pero sinceramente, ¿alguien ahí realmente te ve? ¿Alguien conoce tu verdadero yo? ¿Tus dudas, tus miedos, eso que te despierta a las 3 de la mañana? No. Lo que ven es un perfil, un personaje que tú mismo has creado, y lo peor es que el sistema está diseñado para que ocultes lo real. Si subes una foto donde estés triste, la gente se asusta. Si dices que tienes miedo, te juzgan. Así que terminas mostrando una versión editada, pulida, perfecta de ti mismo. Y claro, eso no conecta. Eso aísla. La verdadera conexión, la que realmente llena ese vacío, requiere algo que las redes sociales no pueden dar. Vulnerabilidad. Requiere que yo diga, mira, estoy asustado, y que tú digas, yo también. Requiere que nos veamos de verdad, no nuestros perfiles, nosotros. Sí, Carl tiene razón. Pero yo quisiera añadir algo diferente, ¿eh? Porque mira, cuando yo estaba en los campos, y sí, voy a hablar de eso porque es relevante, estaba rodeado de miles de personas. Miles. Dormíamos juntos, comíamos juntos, sufrimos juntos. Éramos una multitud. Y aún así, muchos de esos hombres se sentían profundamente solos. ¿Sabes por qué? Porque habían perdido algo más importante que la compañía. Habían perdido el sentido. Habían perdido la razón por la que estaban vivos. Y eso, mi amigo, eso es la verdadera soledad. No es física, es existencial. Hoy, las redes sociales prometen que tienes sentido. Sé famoso, dicen. Acumula seguidores, gana likes. Pero eso no es sentido. Es una ilusión de sentido. Es como tener hambre y que alguien te dé una foto de comida. Así que, aunque estés rodeado de gente, aunque tengas miles de conexiones, si no ves el propósito real de tu vida, si no entiendes para qué estás aquí, más allá de ganar likes, bueno, entonces estás completamente solo. Entonces, según ustedes, no es realmente un problema de estar físicamente solo, sino de algo más profundo. Exacto.
Es un problema de desconexión, de fingimiento, de no ser visto por quien realmente eres. Y de pérdida de significado. Mira, ambas cosas van juntas, ¿eh? Si no sabes quién eres, no puedes ser visto. Y si no tienes un propósito, entonces ser visto no importa. Entonces la soledad digital es, en realidad, una soledad doble. Así es. Es la soledad de estar rodeado pero sin ser visto. Y es la soledad de mostrarte pero sin mostrar quién realmente eres. Es decir, es una soledad de falsedad, ¿no? Segunda pregunta. Y esta, honestamente, creo que muchos de ustedes sienten en este momento. ¿Por qué nos da tanta vergüenza admitir que nos sentimos solos? Uy, vaya pregunta. Mira, eso viene de cómo hemos construido la sociedad. Hemos decidido, de alguna manera, que si eres una buena persona, si tienes éxito, entonces deberías tener amigos, deberías tener pareja, deberías tener una red social. Si no, pues algo está mal contigo, ¿no? Y eso es una mentira peligrosa. Yo, antes incluso de todo lo que pasó después, yo era un joven que se sentía solo, frecuentemente. Tenía familia, tenía a mis padres, pero no me sentía completamente visto. Y la gente me lo hacía sentir, ¿eh? Mi madre me preguntaba: Víctor, ¿por qué no sales con tus amigos? ¿Por qué prefieres leer? Como si eso fuera raro, como si eso fuera un defecto. Así que aprendí pronto a esconder mi soledad, a fingir, a sonreír cuando no quería sonreír, a aparentar que estaba feliz cuando estaba confundido. Y eso, créeme, solo profundiza la soledad. Porque ahora no solo te sientes solo, también te sientes como un fraude. Víctor toca algo importante. En todos mis años trabajando con personas, la vergüenza era casi siempre peor que el problema original. Una mujer me decía: Carl, me siento sola. Y luego me preguntaba: ¿eso significa que soy débil? Otra me decía: he estado solo un fin de semana y me asusté. Y luego: ¿debo contar esto a alguien? ¿Qué pensarán de mí? La soledad se vuelve tóxica cuando la guardas, porque entonces no es solo soledad, es vergüenza más soledad, es aislamiento más culpa. Es decir, es un combo destructivo. Mira, en mis consultorios, lo que hacía era crear un espacio donde la gente pudiera decir cosas como: me siento solo, sin miedo, sin juzgamiento, sin que yo pensara: ay, qué pobre, qué persona fracasada. No, simplemente lo escuchaba. Y entonces pasaba algo mágico. En el momento en que lo decían en voz alta, en un lugar seguro, algo se movía dentro de ellos. Ya no era un secreto vergonzoso, era simplemente una parte de la experiencia humana. Como tener hambre, como tener sed. ¿Ves? La soledad no es debilidad, es simplemente ser humano. Pero Carl, aquí está el problema. Cuando dices espacio seguro, ¿dónde está ese espacio hoy en día? Porque muchas personas no tienen acceso a un terapeuta, no tienen amigos en los que confíen realmente. Buena pregunta. Y es una pregunta difícil, porque tienes razón. No todos tienen acceso a terapia. Y muchos tampoco se atreven a confiar en sus amigos, porque, no saben si lo entenderán o si lo usarán en su contra. Pero déjame decirte algo. Ese espacio seguro también puede ser contigo mismo. Puede ser un diario. Puede ser salir a caminar y simplemente permitirte sentir lo que sientes, sin juzgarte. Puede ser una persona, aunque sea una, a la que le cuentes la verdad. Porque lo que descubrí es que cuando una persona se atreve a decir la verdad, especialmente la verdad incómoda, la verdad de «estoy solo», la mayoría de las veces alguien responde «yo también». Y es en ese momento donde la soledad se convierte en conexión. Y eso es lo importante. El primer paso es la honestidad. Admitir, aunque sea para ti mismo,
estoy solo. No es una debilidad, es un acto de responsabilidad hacia ti mismo, porque solo cuando reconoces la verdad, cuando la nombras, es cuando puedes hacer algo al respecto. Mientras la escondas, mientras pretendas que no existe, pues está ahí, comiéndote por dentro. Entonces, ¿lo que están diciendo es que la vergüenza es realmente el problema, más que la soledad misma? Exacto. La soledad es incómoda, ¿eh? Pero es tolerable. Es como el frío. Puedes estar en un lugar frío, pero si además te avergüenza estar en ese lugar frío, si crees que debería estar caliente, si culpas a ti mismo por estar frío, entonces sí, eso se vuelve insoportable. La soledad más la vergüenza igual a depresión. Esa es la ecuación que veía constantemente. ¿Cuál sería el primer paso para romper ese ciclo? Decidir que mereces ser honesto contigo mismo y luego, cuando estés listo, encontrar una sola persona de confianza y decirle la verdad. No tienes que contarlo a todo el mundo, solo a una persona, porque en el momento en que lo dices en voz alta a alguien que confías, la vergüenza pierde el 80% de su poder. Y la soledad, en ese momento, comienza a transformarse en algo diferente, en comunidad, en comprensión mutua, en el reconocimiento de que todos estamos aquí, en la misma condición. Todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser aceptados, ser amados tal como somos. Llegamos a la pregunta que creo que es la más profunda de todas y probablemente la más incómoda. Muchas personas me dicen, cuando me quedo solo en una habitación sin hacer nada, sin el móvil, sin ruido, me entra pánico. Algunos literalmente no pueden estar 10 minutos en silencio. Tienen que tener algo, una serie, un podcast, música, lo que sea. Carl, tú pasaste décadas escuchando a personas. ¿Qué hay dentro de nosotros que nos asusta tanto estar con nosotros mismos? Ay, es una pregunta que me rompía el corazón cuando la escuchaba en mis consultorios, porque sabía exactamente lo que pasaba ahí. Mira, desde que somos niños nos enseñan qué sentir y qué no sentir. Nos enseñan, no tengas rabia, eso es malo. No llores, los hombres no lloran. No tengas miedo, sé valiente. No dudes, tienes que saber quién eres. Así que durante toda nuestra vida vamos acumulando sentimientos que no podemos permitirnos sentir. Emociones que metemos en una caja, bien cerrada, y la guardamos en el fondo. Y entonces llega un momento en que te sientas en una habitación, en silencio, sin distracción, y esa caja comienza a abrirse. Y todo lo que guardaste allá dentro comienza a emerger. La rabia que no pudiste expresar, el miedo que no pudiste admitir, las dudas que no pudiste confesar, los sueños que sacrificaste. Es como abrir una caja de Pandora. Y claro que da pánico, porque hemos pasado toda la vida evitando eso. Por eso la gente se vuelve loca con el móvil. Por eso la gente no puede dejar de trabajar, de distraerse, de consumir contenido. El móvil es una máquina de escape perfecta. Es decir, literalmente dice, tengo miedo de mí mismo, así que voy a estar haciendo cosas constantemente para no estar en silencio conmigo. Y esto es tragedia. Porque la autoexploración, estar con uno mismo, eso es donde ocurre toda la verdadera transformación. Carl describe perfectamente el miedo. Pero yo he vivido esto en circunstancias que la mayoría de ustedes, gracias a Dios, nunca tendrá que vivir. Cuando llegué a los campos, lo primero que hicieron fue quitarnos todo. El reloj, la ropa, la identidad. Nos dieron un número. Y en ese momento, cuando no tenías nada, nada de nada, tenías que estar con tu propio ser. Y aquello era aterrador. Vi a hombres que no podían soportarlo. Se volvían locos, literalmente.
Su mente no podía estar en ese silencio, en esa soledad, en esa vaciedad de distracciones. Pero vi también a otros, y estos son los que me fascinaban. Vi a hombres que en ese silencio encontraban algo, encontraban a sí mismos, y más que eso, encontraban una razón, un propósito. ¿Sabes qué hacían? Se sentaban, literalmente se sentaban en el silencio, y pensaban en quiénes amaban. Pensaban en qué les importaba, o pensaban, ¿qué puedo hacer aquí, ahora, para ser mejor persona? ¿Cómo puedo ayudar a alguien? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y en ese pensamiento, en esa reflexión en silencio, encontraban una razón para vivir, para seguir adelante. Lo que estoy diciendo es que el miedo al silencio, el miedo a estar con uno mismo, es en realidad miedo a encontrarse a uno mismo. Y ese miedo solo se disuelve cuando finalmente tienes el coraje de preguntar: ¿quién soy yo realmente? ¿Qué importa? ¿Por qué estoy aquí? Porque cuando encuentras las respuestas a esas preguntas, aunque sean respuestas incómodas, entonces el silencio se convierte en tu mejor amigo. Pero Víctor, eso suena bonito en teoría, pero cuando la gente dice, tengo pánico al estar solo conmigo mismo, ¿qué está pasando realmente en su mente? Lo que está pasando es esto. Están a punto de conocerse y tienen miedo de lo que van a encontrar. Porque mira, si has pasado toda la vida diciéndote, no soy suficientemente bueno, entonces cuando te sientas en silencio, escucharás esa voz. Si te has pasado la vida ignorando tus sueños, escucharás los sollozos de esos sueños. Si te has pasado la vida sin enfrentar tus problemas, entonces en el silencio, todos ellos te mirarán a los ojos. Es aterrador, absolutamente aterrador. Y aquí es donde entra lo importante. Ese miedo es válido. No es algo de lo que debas avergonzarte. Es simplemente que has estado evitando parte de ti. Pero aquí está lo hermoso. La parte de ti que te asusta también es la parte de ti que es más real. Es la parte que tiene verdaderas emociones, verdaderos deseos, verdadera potencia. Así que cuando finalmente la enfrentas, cuando te sientas en ese silencio y dejas que emerja, no es el final, es el comienzo. Pero Carl, ¿cómo alguien que tiene pánico al silencio da ese paso? ¿No va a ser demasiado? Excelente pregunta. Y la respuesta es, sí, puede ser demasiado si lo haces de repente. Por eso lo que yo recomendaría es esto. Comienza pequeño. No te sientes en una habitación vacía por 1 hora. Comienza con 2 minutos, solo 2. Siéntate, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué siento ahora mismo? No trates de solucionarlo, no trates de hacerlo desaparecer. Solo observa, como si fueras un científico observando un experimento. Ay, tengo ansiedad. Interesante. ¿De dónde viene? No es bueno ni malo, solo es. Y cuando estos 2 minutos se vuelvan tolerable, hazlo 3. Luego 5. Luego 10. Pero el secreto es no huir, no distraerte, solo estar. Porque en el momento en que entiendes que puedes estar con tus propios sentimientos sin que te destruyan, algo fundamental cambia. Ya no tienes miedo de ti mismo, y entonces la soledad se convierte en compañía. Y lo que Carl describe, ese proceso gradual de conocerse a uno mismo, eso es exactamente lo que yo vi en los hombres que sobrevivieron. No eran los hombres más fuertes físicamente, eran los hombres que habían aprendido a estar consigo mismos, que no tenían miedo de sus propios pensamientos, que incluso en la peor circunstancia podían preguntarse, ¿quién quiero ser hoy? ¿Cuál es mi responsabilidad ante esta situación? Eso es poder, verdadero poder. Entonces, lo que ustedes están diciendo es que el miedo al silencio es, en realidad, miedo a ti mismo.
y que ese miedo puede convertirse en fortaleza si lo enfrentas. Exactamente. Es miedo a ti mismo. Y ese miedo es la puerta de entrada a ti mismo. Una vez que atraviesas esa puerta, incluso lentamente, incluso con miedo, encuentras cosas, encuentras tu creatividad, encuentras tus verdaderos valores, encuentras lo que realmente te importa. Y entonces, cuando vuelves a estar con otras personas, eres diferente, eres más auténtico, eres más completo. Porque la soledad no es el opuesto a la conexión. El opuesto a la conexión es la falsedad. El opuesto a la conexión es el no ser. Cuando finalmente eres tú mismo, realmente tú, entonces la conexión verdadera es posible. ¿Cuál sería el primer paso hoy para alguien que escucha esto y está asustado? Respira. Solo eso. Siéntate en un lugar donde te sientas un poco seguro y respira. 3 respiraciones profundas. Y luego simplemente pregúntate, ¿quién soy yo cuando nadie está mirando? Y escucha. No necesitas responder, solo escucha. Y añadiría, recuerda que esta experiencia de soledad, este encuentro contigo mismo, es el lugar donde naces de verdad. Es el lugar donde realmente comienzas a vivir. Así que, en lugar de tenerle miedo, dale la bienvenida. Dice, aquí estoy, voy a conocerme, voy a ver qué hay en mí. Esa es valentía. Llegamos al punto de inflexión. Hemos hablado de las dificultades, del miedo, de la vergüenza, pero ahora la pregunta es, ¿hay algo valioso aquí o la soledad es simplemente sufrimiento? Víctor, tú escribiste sobre esto. Después de todo lo que viviste, ¿cómo alguien puede decir que la soledad o el aislamiento extremo tiene algo de valioso? Porque es cierto. Y no estoy siendo poético, te lo digo en serio. La soledad, especialmente el tipo de soledad extrema que viví, fue donde descubrí el mayor significado de mi vida. Mira, cuando pierdes todo, tu familia, tu libertad, tu dignidad, tu cuerpo casi, queda una sola cosa, tu libertad interna, tu capacidad de elegir tu actitud, tu capacidad de decidir quién vas a ser ante el sufrimiento. Y en esa soledad, en ese silencio, en esa vaciedad más profunda que pueda existir, tuve que hacer una pregunta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Tiene sentido vivir? ¿O debería rendirme? Y lo que descubrí fue esto, que incluso en la peor circunstancia, incluso cuando no puedes controlar lo que te pasa, puedes controlar cómo reaccionas. Y en esa reacción, en esa responsabilidad de elegir, está el sentido. Así que empecé a observar. Observé a otros hombres a mi alrededor y noté algo que me fascinó. Aquellos que perdieron toda esperanza en los primeros días morían más rápido. No por lo físico, morían porque habían perdido la razón de vivir. Pero aquellos, y estos me intrigaban, aquellos que encontraban una pequeña razón, una persona a la que querían, un trabajo importante que hacer, una verdad importante que descubrir. Esos hombres, aunque estuvieran más débiles físicamente, sobrevivían. Y en ese momento, en esa soledad extrema, en ese silencio obligado, descubrí lo que pasaría a ser el eje central de toda mi vida. La voluntad de significado. La idea de que aunque no puedas controlar lo que pasa en tu vida, siempre puedes encontrar significado en ello. La soledad me enseñó eso. La soledad fue mi mejor profesor. Víctor describe la soledad como maestro, y es una metáfora hermosa. Yo diría algo parecido desde mi perspectiva. La soledad es el espacio donde puedes conocerte mejor, y eso es poder. Pasé décadas trabajando con personas que evitaban la soledad a toda costa. Personas que si estaban solas, ne segundo iban a la depresión. Así que llenaban sus vidas de ruido, de gente, de cosas,
de cualquier cosa para no estar solas. Pero cuando finalmente, a veces después de años, se atrevían a sentarse con la soledad, no para castigarse, sino para explorar, pasaba algo mágico. Descubrían cosas. ¿Cuáles son tus verdaderos valores? No lo que tu madre quería que fuera, o lo que la sociedad espera, sino lo que tú realmente valoras. No la alegría superficial, sino la que viene de tu núcleo. ¿Quién quieres ser realmente cuando no hay nadie mirando? Estas preguntas solo emergen en la soledad. Solo en el silencio puedes escucharlas. Y hay otra cosa que muchas personas descubrían. La creatividad florece en la soledad. Muchos de los grandes artistas, científicos, pensadores, necesitaban soledad para crear. No es un vacío, es un espacio fértil. Es como la tierra en invierno. Parece muerta, ¿no? Pero está llena de semillas esperando germinar. La soledad es así. Entonces lo que ambos están diciendo es que la soledad no es el problema es cómo la enfrentamos. Exacto. Si ves la soledad como un castigo, será un castigo. Si la ves como una oportunidad, será una oportunidad. Y esa es toda la diferencia entre quedarse estancado en la soledad y transformarla. Y la transformación comienza cuando cambias tu relación con ella. De enemiga a aliada. De algo que evitar a algo que explorar. Perfecto. Y eso nos lleva a la última pregunta, la más práctica. Alguien está viendo esto ahora. Quizás está en una habitación solo. Quizás se siente vacío. Quizás tiene miedo y pregunta, está bien todo lo que dicen ustedes, pero ¿qué hago hoy? Esta noche, mañana. Carl, sé práctico. ¿Qué pasos concretos? Perfecto, te lo diré claramente. Paso 1. Detente. No corras hacia la distracción. No abras redes sociales. No busques cualquier cosa para llenar el vacío. Solo detente. Paso 2. Siéntate. En un lugar donde te sientas un poco seguro. Una silla, una cama, el piso, no importa. Solo siéntate. Paso 3. Pregúntate una cosa muy simple. ¿Qué necesito en este momento? No trates de solucionarlo. No trates de hacerlo desaparecer. Solo pregunta y escucha. ¿Necesito hablar con alguien? ¿Necesito moverme? ¿Necesito crear algo? ¿Necesito simplemente estar presente en mi propia experiencia? Y aquí viene lo importante. Sé honesto con tu respuesta. Porque si necesitas a alguien, llama a esa persona. Pero no digas, ¿qué tal? Dile la verdad. Me siento solo hoy. Me gustaría hablar contigo. Me importas. Esa vulnerabilidad, esa honestidad, es lo que crea conexión real. La mayoría de las veces, la otra persona responderá con alivio. Porque todos nos sentimos solos a veces. Si la respuesta que escuchas es, quiero estar conmigo mismo, entonces hazlo conscientemente. No es castigo, es un acto de amor. Lee algo que te inspire, escribe, camina, observa la naturaleza, crea algo. Pero hazlo como un acto de amor hacia ti, no como un castigo. Lo que no hagas es esto. No abras redes sociales esperando que alguien te hable. No veas series sin fin. No te distraigas compulsivamente. Eso, en lugar de sacarte de la soledad, solo la profundiza, porque entonces añades algo más. Culpa. Te sientes solo y culpable por distraerte. Es un doble dolor. Carl da pasos prácticos excelentes. Yo añadiría algo que aprendí. Busca significado en el momento presente. ¿Qué hay en tu vida que tiene sentido, aunque sea pequeño? Alguien que amas, algo que puedas crear, algo que puedas aprender, algo en lo que puedas contribuir. Hace años, una mujer me escribía que estaba deprimida, sola, sin esperanza. Le pregunté, ¿hay algo o alguien en tu vida que haya sido mejor porque tú exististe? Y ella pensó, y recordó que años atrás había cuidado a un gato callejero que estaba a punto de morir. Ese gato seguía vivo porque ella existía. Eso fue suficiente. Eso le dio una razón para vivir, y la depresión comenzó a disminuir. Así que hoy, si estás solo,
encuentra una razón y luego actúa. Escribe una carta a alguien que amas. Haz algo amable por alguien. Cuida de una planta. Aprende algo nuevo que siempre quisiste aprender. Ayuda a alguien en tu comunidad. La soledad se vence con propósito, no con distracción. Porque cuando tienes un propósito, cuando sabes que tu vida, incluso en este momento, incluso sola, tiene significado, entonces la soledad se transforma. De ser un enemigo se convierte en una compañía. De ser una carga se convierte en una oportunidad. De ser desesperación se convierte en esperanza. Entonces, ¿ambos están diciendo que la clave es propósito más presencia? Sí, presencia para estar contigo, propósito para tener una razón de estar aquí. Y cuando hayas hecho eso, y aún así sigues sintiéndote solo, cuando eso persista durante semanas o meses, aquí va el último consejo. Busca ayuda profesional. No hay vergüenza. Es un acto de responsabilidad hacia ti mismo. Una cosa final. ¿Cuál sería el cambio fundamental que ustedes quieren que la gente entienda? Que la soledad no es una debilidad, es un síntoma. Es tu cuerpo, tu mente, diciendo, necesito algo. ¿Qué necesitas? ¿Autenticidad? ¿Comprensión? ¿Estar contigo mismo? El momento en que dejas de luchar contra esa necesidad y comienzas a escucharla, todo cambia. Y yo quisiera cerrar con esto. Tu soledad no es una maldición. Tu soledad es una invitación. Una invitación a conocerte. Una invitación a vivir con más intención. Una invitación a descubrir por qué tu vida importa. Porque, créeme en esto, tu vida importa. Aunque te sientas solo, aunque dudes, aunque tengas miedo, tu vida importa. Y yo digo, en el momento en que dejes de esconder tu soledad y comiences a explorarla, encontrarás que no estás realmente solo. Porque todos, estamos en la misma condición humana. Todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser aceptados, ser amados tal como somos. Y esa es la conexión real. No está fuera de ti, está en ti, en tu vulnerabilidad, en tu autenticidad, en tu verdad. Carl Rogers, Víctor Frank, gracias por estar aquí. Gracias por compartir su sabiduría. A todos ustedes que están viendo esto, si algo de lo que escucharon les resonó, compartan esto, porque alguien que aman probablemente está sintiendo lo que sintieron ustedes. No están solos. Ninguno de ustedes está solo. Y la soledad que sienten hoy puede convertirse en la conexión más profunda que experimenten jamás. Todo depende de cómo la enfrenten.